El día que cumplí 71 años, una caja apareció delante de mi puerta en Salamanca. Era de caoba pulida, con detalles dorados que brillaban bajo la luz fría de la mañana. No había remitente, solo una tarjeta simple, con 2 palabras escritas a mano: «Feliz cumpleaños». Reconocí esa caligrafía en el mismo instante, firme y cortante, imposible de confundir. Era de mi hija, Isabel. No nos hablábamos desde hacía años, y ese gesto, en vez de traerme alegría, abrió un vacío dentro de mí. Dentro de la caja reposaban 10 puros cubanos, raros y caros, del tipo que un hombre orgulloso podría exhibir a sus amigos en otra época. Pero Isabel sabía que yo había dejado el tabaco después de una neumonía que casi me lleva. Ella nunca preguntó sobre mis pulmones, sobre mi salud, sobre mí. Miré a esos puros como quien mira un espejo agrietado. Ya no pertenecían a mi vida, y por eso decidí entregárselos a don Ernesto Mena, el suegro de Isabel, un viejo conocido mío que todavía fumaba con gusto. Quizás era, pensé yo, la forma de ella de recordarme de alguna manera, aunque de forma retorcida. En el fondo, intenté creer que aquello era un hilo de reconciliación. Pero al día siguiente, don Ernesto cayó al suelo de su casa, con falta de aire y sudor frío, mientras la familia gritaba pidiendo ayuda. En el hospital, los médicos fueron claros. No era enfermedad, era envenenamiento. La noticia me atravesó como una cuchilla. Los puros que yo le había pasado habían sido trampas. Mi hija no se había acordado de mí con amor. Solo se había acordado de lo que podría ganar con mi ausencia. El olor a antiséptico en el hospital me hizo volver al tiempo en que estuve internado por la neumonía. Pero ahora yo estaba allí en otra condición, de testigo de una vida suspendida. Al lado de la cama, don Ernesto luchaba por respirar, conectado a tubos y máquinas que mantenían su cuerpo terco todavía entre nosotros. Su esposa temblaba en un rincón, sosteniendo un café frágil en sus manos. «Alonso», ella murmuró, «el médico dijo que no fue el corazón, fue algo que fumó». Mi estómago se revolvió y confesé en voz baja: «Fui yo quien le entregó los puros. Me llegaron a mí primero». Ella me miró, como quien mira a un abismo. No necesitó terminar la frase. El peso de la culpa ya se había instalado en mí. Volví a casa esa noche con la cabeza palpitando. El frío de noviembre cortaba la ciudad, y cada respiración me recordaba la fragilidad de mis pulmones. ¿Por qué Isabel haría aquello? ¿Por qué ahora, después de tantos años de silencio? Puse la caja de caoba sobre la mesa de la cocina. El dorado se reflejaba bajo la lámpara, burlándose de mi ingenua esperanza. Tomé la tarjeta una vez más. «Feliz cumpleaños». Ninguna firma, ningún cariño, solo la letra dura y calculada de mi hija. Me quedé allí, mirando al vacío hasta el amanecer, rodeado de recuerdos que ya no cabían en ninguna parte. Los recuerdos venían en olas crueles. Veía a Isabel de niña, con trenzas corriendo por el patio de nuestra antigua casa, subiendo a mi regazo mientras yo fumaba un puro en las tardes de verano. Ella dibujaba mapas imaginarios en mi pecho con el dedo, mientras reía de una forma que me hacía olvidar los problemas. Pero aquella niña había desaparecido. En su lugar había una mujer distante que no me llamaba padre desde hacía años y que ahora parecía escribirme solo para firmar mi sentencia. Esa transformación me dolía más que el frío o la soledad. Era como si hubiera perdido a mi hija 2 veces. A la mañana siguiente, decidí que no podía guardar aquello para mí. Fui a la comisaría y pedí hablar con la inspectora Calvo, una mujer de mirada afilada, acostumbrada a sopesar cada palabra antes de aceptarla. «Me está diciendo que su hija le envió puros y el hombre que los fumó está en el hospital», ella repitió con una ceja levantada. «Sí», respondí, intentando mantener la firmeza. «El médico dijo que era veneno, y la caja me llegó a mí primero». Empujé la caja de caoba por la mesa en su dirección. Ella la abrió, olió la madera y suspiró.
Vamos a enviarla a analizar, pero señor Villalta, es una acusación grave. ¿Está seguro de que fue su hija? Tragué saliva. Conozco su letra. Un padre nunca la olvida. Volví a casa con la sensación de que cada sombra de la casa murmuraba el nombre de Isabel. No pude dormir. Cada crujido del suelo parecía ser un aviso. Me preguntaba en qué punto dejó de ser mi hija para convertirse en alguien dispuesto a apagar mi existencia. A las 2 de la mañana el teléfono sonó. Era la esposa de don Ernesto. «Está estable», dijo con voz temblorosa, pero completó. Confirmaron que no fue natural. Algo estaba en los puros. La confirmación pesó sobre mí como una piedra. La noche estaba silenciosa, solo los perros a lo lejos rompían el vacío. Sostuve la barandilla del balcón y murmuré: «Isabel, ¿por qué intentas apagarme?». 2 días después la inspectora Calvo me llamó. Los análisis confirmaron, los puros estaban impregnados con un veneno raro, extremadamente letal en pequeñas dosis. Yo no pude responder. La voz de ella prosiguió firme: «Señor Villalta, ¿existe algún motivo por el cual su hija desearía su muerte?». La pregunta resonó dentro de mí. Surgieron imágenes. Isabel preguntando años atrás sobre mi pensión, sus insinuaciones sobre el seguro de vida, el distanciamiento después del matrimonio. Solo se acercaba cuando había dinero de por medio. «Ella tiene sus motivos», murmuré. La inspectora no suavizó el tono. «Necesitamos que nos los cuente». Ese mismo fin de semana el teléfono sonó de nuevo. Era la propia Isabel. Su voz sonaba dulce, exageradamente dulce. «Papá, ¿recibiste mi regalo?». Apreté el teléfono con fuerza hasta que los nudillos de los dedos se pusieron blancos. «Sí, lo recibí». Ella dudó y preguntó: «¿Llegaste a fumar alguno?». «No», respondí seco. «Se los di a don Ernesto». Le siguió un silencio largo, interrumpido por una risa leve y artificial. «Bueno, supongo que también sirve». Esa entonación me heló por dentro. Era como si se hubiera revelado sin darse cuenta. Cuando colgué, me quedé en la sala inmóvil, repitiendo cada palabra en mi mente. Ya no había duda. El regalo era una trampa. El domingo decidí pasar por delante de su casa. Me dije a mí mismo que era coincidencia, que solo tomaba otro camino de regreso, pero al ver el coche nuevo en el garaje, reluciente, no pude evitar pensar en cómo ella había conseguido tanto en tan poco tiempo. A través de la ventana vi su silueta riendo con Julián, su marido. Parecían felices, despreocupados, como si no llevaran sangre en las manos. No llamé a la puerta. Solo me quedé en el coche hasta que el sol se escondió detrás de los tejados y luego volví a mi soledad. Esa noche abrí la carpeta donde guardaba documentos antiguos, seguros, escritura de la casa, ahorros. Me di cuenta de que, para Isabel, yo ya no era padre. Era solo cifras, herencias, pólizas. No me había olvidado. Estaba, quizás, planeando mi partida. Antes de continuar, dejo aquí una pregunta para quien me escucha. ¿Has pasado por algo parecido dentro de tu propia familia? Dime desde dónde me acompañas. Tu mensaje puede darme fuerzas para seguir contando. A veces pienso que compartir este dolor puede ser la única forma de transformarlo en algo que tenga sentido. Esa semana, la inspectora Calvo insistió en que le describiera con detalles cada recuerdo que unía a Isabel al dinero. Le conté sobre el día en que, poco después del matrimonio, ella y Julián vinieron a mi casa con una sonrisa ensayada y una pila de papeles. Era una petición de ayuda para dar la entrada para una casa que decían que era perfecta. Recuerdo la mesa donde tantas veces mi difunta esposa sirvió cenas de domingo, ahora tomada por números y cálculos que no cabían en mi bolsillo de jubilado. Yo le expliqué que vivía de una renta fija, que tenía cuentas médicas, que no podría dar lo que pedían. La sonrisa de Isabel se apagó en ese instante, y percibí en sus ojos algo que nunca había visto antes: frialdad. ¿Entonces prefiere agarrarse a lo que tiene que ayudar a su propia hija?
Ella preguntó en esa ocasión. Yo intenté explicar que no era apego, era supervivencia, pero Isabel no quiso escuchar. Salió de la casa sin siquiera abrazarme, y en ese momento sentí que algo se había roto para siempre. Al recordar esto a la inspectora, mi pecho ardió. No era solo el veneno en los puros lo que me mataba poco a poco, sino el recuerdo del día en que me di cuenta de que, para ella, yo ya no era padre, era solo una caja fuerte cerrada. Calvo escuchaba todo sin interrumpir, tomando notas rápidas. Cuando terminó, resumió de forma seca: la gente ya ha matado por mucho menos, señor Villalta. Esa misma noche, me senté en el porche con una manta sobre los hombros, oyendo el viento de Salamanca que parecía atravesar mis costillas. La neumonía de años atrás había dejado cicatrices en mis pulmones, y cada respiración era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Pensé en los puros, en la fría nota de «Feliz cumpleaños», y llegué a la conclusión más dura. Isabel no estaba solo impaciente con la herencia, estaba cansada de esperar. Y eso significaba que mi vida ya no era un azar en manos del destino, sino un objetivo. Era como si hubiera firmado mi fin con su propia caligrafía. Aún así, por más que me doliera, los recuerdos dulces insistían en volver. Vi a Isabel de niña, en la Navidad en que solo pude comprar una bicicleta usada, restaurada con pintura roja, que pinté por la noche en el garaje. Recuerdo cómo sus ojos brillaron al recibirla, cómo me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas y cómo me dijo: «Es perfecta, papá». Ese contraste me desgarraba por dentro. Cómo la misma niña que me llamaba héroe ahora planeaba mi ausencia. Cómo se borra el amor de un padre sin dejar cenizas. Esa pregunta me martilleó en la cabeza hasta quitarme el sueño. Una semana después, recibí la noticia que temía. La inspectora Calvo me llamó a la comisaría y me dijo que, aunque había indicios, las pruebas eran frágiles. No había huellas dactilares en los puros, ni ADN, solo mi palabra sobre la caligrafía. Su testimonio es fuerte, pero en un tribunal no basta, explicó. Sentí un nudo en la garganta. Era como si la verdad fuera visible para mí, pero invisible para la justicia. Salí de allí con los hombros pesados, y por primera vez me di cuenta de que tendría que protegerme no solo con la ley, sino también con paciencia, estrategia y silencio. Isabel ya había hecho el primer movimiento. Ahora era mi turno. Ese mismo día visité la tumba de mi esposa, en el cementerio a las afueras de Salamanca. La lápida de piedra ya mostraba el desgaste del tiempo, pero yo la mantenía limpia como señal de respeto. Me arrodillé, quité algunas hojas secas y susurré: «María, no entiendo qué le pasó a nuestra niña. No sé en qué momento dejó de amarnos y pasó a verme como un enemigo». El viento sopló helado y el silencio me devolvió solo la soledad. Allí, delante de la tumba, juré que, si Isabel quería guerra, yo no respondería con gritos ni violencia. Respondería con algo que ella no entendería: orden, documentos y tiempo. Decidí entonces ponerla a prueba. Llamé a Isabel esa noche, con la voz temblando al sostener el teléfono. «¿Papá?». Ella atendió con suavidad calculada, como si estuviera preparada para representar un papel. Preguntó si me había gustado el regalo, y cuando mencioné que casi me había costado la vida, se rió con desdén. «Ay, papá, eres tan dramático. Era solo un regalo». Cuando insistí sobre el estado de don Ernesto, su respuesta fue como una cuchilla fría. Tal vez él debió haberlo sabido mejor. La llamada terminó abruptamente y me quedé sentado en la oscuridad durante horas, repitiendo esas palabras venenosas. Me di cuenta de que no había ni siquiera una sombra de arrepentimiento en su voz. El domingo siguiente, fui al mercado y encontré a una antigua vecina, doña Carmen, que conocía a Isabel desde niña. Ella comentó con naturalidad que había visto a mi hija días antes en un coche nuevo, sonriente, con la vida aparentemente resuelta. «Siempre fue ambiciosa tu Isabel».
dijo con inocencia. Sonreí amargamente, pero por dentro sentí un dolor agudo. No bastaba con haberse casado con una familia de bienes, no bastaba con estar bien establecida. Aún así, ella quería más. Quería lo que era mío. Aquello dejó claro que, para Isabel, yo no era más que una piedra en el camino. Esa noche, volví a sacar mis papeles antiguos, escrituras, seguros de vida, ahorros, todo organizado en carpetas que María siempre decía que yo guardaba en exceso. Por primera vez, entendí que ese celo no era una manía, era mi salvación. Porque si Isabel quería enterrarme vivo, yo tendría que armarme no con armas, sino con recibos, firmas y registros. Era el único lenguaje que ella no podría distorsionar, el del papel. Decidí que cambiaría el testamento, alteraría los beneficiarios y levantaría un muro invisible entre mi futuro y la ambición de ella. No permitiría que mis años de trabajo se transformaran en el premio de su traición. Mientras pensaba en esos pasos, una sensación agridulce se apoderó de mí. Por un lado, había tristeza. Al fin y al cabo, planeaba protegerme de mi propia hija. Por otro, había un hilo de dignidad renaciendo. Quizás eso era lo que le quedaba a un hombre como yo, transformar el dolor en cautela y la cautela en supervivencia. A la mañana siguiente, fui a la oficina del licenciado Robles, un abogado anciano de confianza en Salamanca. Al oír mi decisión de cambiar el testamento, levantó las gafas y me miró con seriedad. ¿Puedo preguntar por qué? Respiré hondo y respondí, porque la persona que debería cuidarme ya intentó enterrarme. El licenciado Robles se arregló la corbata y me explicó que un cambio de testamento no era solo una formalidad, sino un acto que necesitaba ser registrado con claridad y testigos. Mientras él hablaba, vi en su expresión la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. No era solo firmar nuevos papeles, era cortar el último hilo que todavía me unía a Isabel como heredera natural. Al salir de la oficina, me di cuenta de que mis pasos eran más firmes, como si por primera vez en meses hubiera recuperado algo de control sobre mi vida. Pero, al mismo tiempo, el peso de la decisión me acompañaba como una sombra. La semana siguiente, Isabel telefoneó curiosamente atenta. Preguntó cómo estaba, si el médico había dicho algo sobre mi tos crónica, e incluso sugirió visitarme con una botella de vino. Me quedé en silencio por unos segundos antes de responder que estaba bien, que prefería descansar solo. Ella insistió, pero me negué. Del otro lado de la línea percibí su impaciencia enmascarada. No era preocupación genuina, era una comprobación de territorio. Ella quería saber si yo ya estaba lo suficientemente debilitado para que sus jugadas tuvieran menos resistencia. Aquello confirmó que mi decisión en la notaría no había sido una exageración, sino una necesidad. Unos días después, al caminar por el centro de Salamanca, me encontré por casualidad con un antiguo amigo de trabajo, Mateo, que me miró con asombro al ver mi estado debilitado. Le conté, sin entrar en detalles, que mi salud estaba frágil y que ciertos problemas familiares me robaban el sueño. Él solo sacudió la cabeza y dijo, «Ten cuidado, Alonso. Cuando el dinero entra en la ecuación, la familia puede volverse más peligrosa que los extraños». Sus palabras resonaron en mí durante todo el camino de regreso. La ciudad parecía la misma, pero los rostros a mi alrededor de repente me recordaban que cualquiera podía esconder intenciones oscuras, incluso mi propia hija. Las noches se volvieron cada vez más pesadas. La tos me despertaba y yo me levantaba para beber agua, pasando delante del estante donde guardaba fotografías antiguas. En una de ellas, Isabel todavía pequeña, con las manos llenas de barro, reía con inocencia al intentar ayudarme a plantar un árbol en el patio. Pasé los dedos sobre el cristal del marco y sentí un nudo en la garganta. Era imposible creer que la misma niña que un día soñó con regar aquel árbol a mi lado, ahora quisiera arrancar mis raíces.
Fue en ese instante que comprendí que yo no podía luchar para rescatar a quien ella fue. Necesitaba enfrentar a quien ella se había convertido. Decidí escribir una carta larga, no para Isabel, sino para mí mismo. Un desahogo que quizás nunca sería leído por nadie. Escribí sobre cómo me sentía traicionado, sobre el miedo que me consumía y sobre la nostalgia de María, que habría sabido cómo lidiar con esta tormenta. Al terminar, doblé la carta y la guardé dentro de la Biblia que reposaba en la mesilla de noche. No sé por qué elegí ese lugar, quizás por creer que, de algún modo, era un registro delante de Dios de lo que estaba pasando. Al cerrar el libro, sentí un alivio extraño, como si hubiera compartido mi carga con alguien más allá de mí mismo. Mientras yo me fortalecía en silencio, Isabel se mostraba cada vez más ausente. Raramente llamaba y, cuando lo hacía, sus conversaciones eran superficiales, repletas de comentarios sobre viajes, compras y eventos sociales. Era como si quisiera recordarme, sutilmente, que ella vivía en otro mundo, un mundo donde yo era solo un recuerdo inconveniente. En cada llamada me daba cuenta de que su paciencia disminuía. Sus palabras llevaban una impaciencia velada, como si la muerte fuera un compromiso que yo retrasaba injustamente. Lo más doloroso era notar que ya no había ni siquiera espacio para el fingimiento. Isabel ya no se importaba en esconder su frialdad. Cierto domingo, mientras tomaba café en el porche, recibí un sobre por debajo de la puerta. Reconocí inmediatamente la caligrafía de Isabel. Lo abrí con manos temblorosas y encontré dentro solo una frase corta: no hagas cambios precipitados. Nada más, ni firma, ni explicación. El aviso cayó sobre mí como plomo. Ella ya sabía que yo estaba tomando medidas para protegerme, y eso significaba que alguien, de alguna manera, la había informado. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quién más lo sabía? ¿Habría ojos sobre mis pasos? Cerré el sobre, respiré hondo y me di cuenta de que la guerra silenciosa había escalado a otro nivel. En ese instante comprendí que el silencio sería mi mayor arma. Si Isabel esperaba gritos, acusaciones o confrontaciones, yo le daría solo calma y discreción. Haría cada movimiento con precisión, sin dar señales que pudieran ser leídas. Era como jugar al ajedrez contra alguien que creía ya haber vencido, y yo pretendía sorprenderla en el momento en que diera su jaque mate imaginario. Para eso, necesitaba mantener cada detalle en secreto, confiar solo en el licenciado Robles y en la inspectora Calvo, y guardar mis propios pensamientos como si fueran cajas fuertes. Por primera vez sentí que no era solo una víctima, sino también un estratega. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños gestos extraños. Un coche aparcado demasiadas veces frente a mi casa, vecinos que parecían observar con curiosidad excesiva, e incluso llamadas en silencio que se repetían durante la madrugada. Tal vez fuera paranoia causada por el desgaste de la enfermedad, pero cada señal parecía apuntar a algo mayor. Isabel me estaba vigilando. No podía probarlo, pero el instinto no me engañaba. Y si antes dudaba en creer en lo peor, ahora ya no tenía dudas. Mi hija se había convertido en mi enemiga, y yo tendría que enfrentarla con la única fuerza que me quedaba, la resistencia del silencio. Cierto día, al mirar por la ventana, me di cuenta de algo que me cortó hondo. Isabel caminaba por la calle cercana, al lado de Julián, riendo con una expresión de ligereza casi cruel. Por un momento, quise abrir la ventana y gritar todo lo que estaba atrapado en mi garganta: el dolor, la herida, el recuerdo de los puros envenenados, pero cerré los ojos y contuve el impulso. Recordé la promesa que le había hecho a María en el cementerio. No enfrentaría a Isabel con gritos, sino con orden y paciencia. Entonces, en vez de abrir la boca, anoté cada detalle de esa escena en mi cuaderno, porque a veces el arma más grande no es el escándalo, es la memoria registrada.
lista para el momento justo. Pocos días después, recibí otra llamada de la inspectora Calvo. Me pidió que acudiera a la comisaría de nuevo, ya que había novedades en la investigación. Al llegar, la encontré con un semblante aún más serio que antes. Señor Villalta, no hemos conseguido pruebas directas que unan a Isabel con el envenenamiento de los puros, pero los médicos confirmaron la sustancia, una toxina rara obtenida solo por medios específicos. Le pregunté si sería posible rastrear el origen, pero Calvo sacudió la cabeza. Todavía no, pero necesitamos que se mantenga atento. Su hija puede intentar otras formas de acelerar lo que desea. Sus palabras resonaron como una advertencia sombría. Lo peor todavía estaba por venir. De vuelta a casa, me senté en la mesa de la cocina, donde la caja de caoba todavía reposaba, vacía, pero cargada de significados. Cada vez que la miraba, sentía como si fuera un símbolo de la traición de Isabel, un regalo que traía no recuerdos de afecto, sino la sentencia de muerte. Puse al lado los documentos actualizados del testamento, recién firmados. Era una escena paradójica. De un lado, la caja del veneno, del otro, los papeles de la protección. Me di cuenta de que mi vida se había transformado en un juego de contrastes, donde cada paso podría ser mi ruina o mi salvación. Y en ese tablero, la paciencia sería mi única oportunidad. Fue entonces que empecé a escribir diariamente en un cuaderno de cuero, registrando cada detalle: visitas inesperadas, llamadas sospechosas, miradas torcidas de los vecinos. No era solo un diario, era un archivo, un arma que me daría voz en caso de que intentaran callarme. Yo sabía que Isabel estaba esparciendo rumores sobre mi salud mental, intentando construir la imagen de un anciano senil que ya no sabía administrar su propia vida. Si ella quería pintar ese retrato, yo presentaría el marco verdadero: anotaciones firmes, horarios, nombres y fechas. Allí estaba la prueba de que yo no estaba confuso, estaba atento. El tiempo pasó y los rumores comenzaron a llegar a mí. Una vecina me dijo que Isabel había comentado que yo dejaba la puerta abierta por la noche. El farmacéutico insinuó que yo había olvidado ir a buscar medicinas. Y, en la misa del domingo, oí cuchicheos detrás de mí sobre la cabeza frágil de Alonso. Cada palabra era como una puñalada. Yo sabía que ella estaba construyendo una narrativa para descalificarme, y confieso que por un instante sentí miedo de perder la batalla. Pero al mismo tiempo, ese miedo me dio fuerzas. Si Isabel quería destruirme con palabras, yo la enfrentaría con hechos. Fue en ese período que busqué de nuevo al licenciado Robles. Le mostré el cuaderno, los rumores, los comentarios maliciosos. Él leyó con atención, se ajustó las gafas y dijo: «Está claro que ella está preparando el terreno para algo mayor. Alonso, necesitamos adelantarnos». Le pregunté qué sugería y él respondió con calma: «Reforzar su documentación. Cuentas pagadas al día, informes médicos actualizados, registros organizados. Si ella quiere probar que es incapaz, nosotros mostraremos que usted es más lúcido que nunca». Asentí en silencio, dándome cuenta de que mi vida ahora giraba en torno a pruebas, papeles y resistencia. Y de hecho, los días siguientes se dedicaron a eso. Recogí informes médicos, guardé recibos, organicé extractos bancarios, todo en carpetas etiquetadas. Pasé horas en la notaría, firmando documentos y pidiendo copias autenticadas. Me sentía como un soldado levantando trincheras, pero mis armas eran sellos y firmas. Cada paso era agotador, especialmente para un hombre con mis pulmones debilitados, pero había algo dentro de mí que se negaba a ceder. Yo no permitiría que Isabel transformara mi vida en una caricatura de fragilidad. No mientras tuviera fuerzas para escribir mi nombre. El siguiente golpe no tardó. Recibí una carta con membrete de un bufete de abogados desconocido. Dentro se leía claramente: solicitud de tutela, citando preocupaciones
sobre mi capacidad mental. Isabel alegaba que yo olvidaba compromisos, que descuidaba la casa y que corría el riesgo de perjudicarme a mí mismo. Al terminar de leer, mis manos temblaban, pero no de miedo, de rabia. Ella ya no se estaba disfrazando. Ahora intentaba enterrarme vivo con documentos y testimonios falsos. Sostuve firmemente la carta y me dije a mí mismo: no voy a permitir que me entierre mientras todavía respiro. El mismo día volví a la oficina de Robles y le entregué la carta. Él leyó, suspiró y dijo: esto es audaz y cruel, pero no invencible. Ella intentará probar que no es capaz, pero tenemos su diario, sus documentos, sus registros. Los transformaremos en murallas contra ese intento. Asentí en silencio, pero por dentro una mezcla de dolor e indignación me consumía. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña que un día cargué en los hombros por la Plaza Mayor, ahora buscara convencer al mundo de que yo era un anciano inútil e incapaz? Esa noche no pude dormir. Me senté en el sillón de la sala, con la carta en mi regazo y la fotografía antigua de Isabel en mis manos. Me quedé horas mirando ese rostro inocente, contrastando con la crueldad de la mujer que ahora intentaba destruirme. No era solo una batalla legal, era un enfrentamiento contra el olvido. Ella quería borrar no solo mis derechos, sino también mi dignidad. Y yo no podía permitirlo. Respiré hondo, cerré los ojos y me prometí a mí mismo que, en el tribunal, no solo mostraría pruebas, sino que también mostraría que un padre puede ser herido, pero no derrotado. El día de la audiencia llegó. Me puse mi mejor traje, el que María había planchado años antes para una misa especial, y caminé hasta el tribunal con pasos firmes, a pesar del peso de la edad. El salón estaba lleno, e Isabel entró con su abogado al lado, elegante, vestida de negro, como si ya estuviera de luto por mí. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi en su mirada no tristeza, sino arrogancia. Era como si ya hubiera vencido incluso antes de que el juez hablara. Me senté en silencio, con el corazón acelerado, pero con una certeza dentro de mí. Yo mostraría que todavía estaba vivo, entero y lúcido. El juez, una mujer de mirada severa y cabellos grises, abrió la sesión con voz firme. Estamos aquí para evaluar la solicitud de tutela sobre el señor Alonso Villalta. Isabel se levantó con un aire de falsa preocupación, diciendo que todo lo que hacía era por amor y cuidado. Mi padre anda despistado, deja las puertas abiertas, olvida las medicinas y temo que un día ocurra una tragedia. Las palabras de ella resonaban por el salón, pero no había en ellas emoción real. Eran ensayadas, frías, calculadas. Su abogado, elegante y confiado, reforzó cada argumento con documentos y testimonios que habían sido plantados a lo largo de las últimas semanas. Por un instante, sentí el peso del aislamiento. Estaba rodeado de acusaciones. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio, apoyado en el banco de madera, y caminé hasta el centro. Respiré hondo, sintiendo la presión en el pecho, pero levanté la cabeza. Excelencia, no soy un hombre joven, eso es verdad, pero no soy incapaz. Administro mis cuentas, mi casa, mi vida, y puedo probarlo. Abrí mi carpeta de cuero y se la entregué a mi abogado, que le pasó al juez los recibos, informes médicos y el diario que había escrito cuidadosamente. Aquí están mis registros, cada compromiso anotado, cada visita documentada. Esto no es obra de un hombre confuso, es obra de alguien que sabe que necesita protegerse. El silencio se apoderó del salón. El juez hojeó los documentos, observando con atención cada página. Entonces levantó los ojos hacia Isabel y dijo: «Es inusual ver a un hombre de su edad mantener registros tan organizados. Hay más pruebas de lucidez aquí que de incapacidad». Las palabras fueron como una luz que rasgaba la oscuridad. Isabel intentó argumentar, gesticulando con impaciencia, pero la jueza levantó la mano, imponiendo silencio. «Lo que veo no es un padre incapaz.
Veo un padre preparado contra acusaciones serias. Este tribunal no permitirá que se abuse de la ley para intereses personales. El sonido del martillo golpeando la madera fue como un trueno. La solicitud de tutela estaba denegada. El aire volvió a mis pulmones en ese instante. Salí del tribunal con el corazón pesado pero firme. Afuera, Isabel me alcanzó con pasos rápidos, los ojos destellando de rabia. «Esto no ha terminado», susurró lo suficientemente cerca para que solo yo la oyera. «Te vas a arrepentir de enfrentarme». Yo solo la miré, sin responder, y seguí caminando. Cada palabra de ella confirmaba que yo estaba en lo cierto. Ella no se rendiría. Pero, al contrario de lo que imaginaba, yo tampoco. La guerra no se decidiría con gritos, sino en silencio, en el tiempo y en el orden que yo había decidido asumir. De vuelta en mi casa, me senté en el sillón y cerré los ojos. Por unos minutos me permití sentir un alivio raro. Yo había ganado una batalla, pero la guerra continuaba. El recuerdo de la caja de caoba todavía sobre la mesa era el recordatorio constante de que Isabel había cruzado todas las líneas. Ya no se trataba de reconciliación o perdón, se trataba de supervivencia. Tomé mi cuaderno y registré cada detalle de la audiencia, cada palabra dicha, cada mirada intercambiada. Sabía que tarde o temprano ese registro sería otra muralla contra nuevos intentos de enterrarme vivo. La semana siguiente me di cuenta de que las miradas de los vecinos cambiaron. Muchos habían creído los rumores, pero al ver que el tribunal había negado la solicitud de tutela, comenzaron a saludarme con más respeto. Algunos incluso se disculparon veladamente, diciendo que se habían confundido con las historias. No respondí con rencor, solo sonreí de forma contenida. Yo sabía que Isabel había perdido una batalla no solo contra mí, sino también contra su propia máscara. La ciudad entera comenzaba a ver quién era ella realmente, y eso, por sí solo, ya era una victoria silenciosa que no necesitaba palabras. Aún así, Isabel no se rindió. Pasados unos días, recibí otra llamada, esta vez más agresiva. Ella decía que yo podía haber ganado en el tribunal, pero que todavía tenía medios de quitarme del camino. No sirve de nada esconderse detrás de papeles, papá. Un día los papeles no te van a salvar. La frialdad en su voz me heló. Colgué sin responder y me quedé mirando fijamente a la pared. La guerra que yo imaginaba silenciosa comenzaba a ganar tonos más peligrosos. Ella ya no hablaba solo de documentos o rumores. Hablaba de eliminar el obstáculo en que yo me había convertido. Fue en ese momento que me di cuenta de que necesitaba estar listo para algo mayor. Si ella había empezado con puros envenenados y luego con difamaciones e intentos legales, lo que vendría a continuación podría ser aún más letal. El miedo me apretaba el pecho, pero no permití que me dominara. Recordé las palabras de la inspectora Calvo. Necesita estar atento. Ella no va a parar. Anoté en el cuaderno. La próxima jugada vendrá pronto. Era la única forma de no dejar que el pánico me paralizara. Transformar cada amenaza en registro, cada miedo en documento. En una tarde, al abrir mi buzón, encontré otro sobre. Dentro, solo una hoja en blanco con la misma caligrafía afilada de Isabel, donde se leía: «Piensa bien, papá. Todavía hay tiempo de facilitarlo». Me senté en la escalera del porche, sosteniendo ese papel que temblaba en mis manos. Era como una advertencia de que algo estaba a punto de suceder. La amenaza no era velada, era explícita. Cerré los ojos y respiré hondo, jurándome a mí mismo que por más aterrador que fuera, yo no cedería. La dignidad era la última cosa que Isabel no podía robarme. A estas alturas de la historia, sé que puede parecer increíble lo que estoy contando. Pero te pregunto a ti que me escuchas. ¿Has pasado por algo parecido en que alguien cercano intentó transformar tu vida en un campo de batalla? Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país acompañas esta historia?
Saberlo me ayuda más de lo que imaginas y me da fuerzas para continuar compartiendo todo lo que he vivido. Unos días después de la audiencia, recibí una correspondencia del banco que me dejó en shock. Era una confirmación de transferencia de propiedad, como si mi firma hubiera autorizado el cambio de la escritura de mi casa. Mis manos temblaron al ver mi propio nombre falsificado con una perfección aterradora. Reconocí inmediatamente. Era la caligrafía de Isabel, intentando imitar mis trazos. El gerente del banco me recibió con vacilación, diciendo que todos los documentos habían sido validados, incluso con testigo. Le pregunté quién había firmado como testigo. La respuesta fue como una bofetada. Su hija, Isabel Villalta. Me reí con amargura. Testigo del propio fraude. Llevé los papeles directamente a la oficina del licenciado Robles. Él los examinó con calma, pero su expresión se endureció con cada página. Esto no es solo audacia, Alonso, es fraude, falsificación de firma y manipulación de notario. Asentí en silencio, pero por dentro un torbellino me consumía. El peso de ser traicionado por mi propia hija era mayor que cualquier miedo a la justicia. Robles, sin embargo, se mantuvo firme. Podemos desmantelar esto, pero necesitamos un peritaje caligráfico. Si ella imitó su mano, los peritos lo probarán. Por primera vez, sentí que la arrogancia de Isabel podría convertirse en su propia trampa. Pasé los días siguientes reuniendo muestras de mi verdadera firma. Viejos cheques, documentos de impuestos, incluso cartas que le había escrito a María cuando éramos jóvenes. Cada detalle podría ser útil. Recuerdo mirar cada papel como quien revisita recuerdos. No eran solo firmas, eran pedazos de mi vida. Robles llevó todo a una especialista que con una lupa y ojos afilados analizó línea por línea. No es de él, dijo de forma categórica. Hay inseguridad en los trazos, temblores de quien intentó copiar sin naturalidad. Sus palabras me dieron aliento. Ahora teníamos una prueba más contra Isabel. Mientras avanzábamos en la parte legal, me di cuenta de que la guerra silenciosa se estaba volviendo física de nuevo. Una mañana, encontré sobre mi mesa de cocina un frasco de medicinas con mi nombre en la etiqueta. Pero yo no había pedido ninguna nueva medicina. Las píldoras eran de color blanquecino, sin marcas, y eso me alarmó. Llevé el frasco directamente a Robles, que contactó a la inspectora Calvo. Días después, ella confirmó. Las cápsulas estaban mezcladas con veneno usado para matar ratas. Bastaría con algunas dosis para causar insuficiencia respiratoria, encubriéndolo como neumonía recurrente. Mi corazón se heló. Isabel ya no esperaba. Estaba decidida a enterrarme rápido. Aún así, decidí no retroceder. Registré en el cuaderno cada detalle, la fecha en que apareció el frasco, el color de las píldoras, incluso la posición en que lo encontré. No quería dejar lagunas. La inspectora insistió en que tuviera más cautela, pero yo sabía que necesitaba jugar con la propia impaciencia de Isabel. Se expondrá aún más, me dije a mí mismo, y cuando eso suceda, no tendrá cómo escapar. Era un pensamiento duro, pero era la única forma de transformar mi debilidad en fuerza, dejar que mi hija cavara su propio abismo. Las llamadas de ella, sin embargo, no paraban. Una noche, Isabel me telefoneó con una dulzura empalagosa. «Papá, ¿cómo está la salud? ¿Se está cuidando, tomando sus medicinas?» Sentí que la bilis me subía. Ella sabía que había puesto ese frasco en mi casa. Respondí solo. «Me estoy cuidando, sí». Ella rió suavemente y completó. «Menos mal. Quiero que se mantenga bien, por lo menos por ahora». Sus palabras me golpearon como una sentencia escondida detrás de una cortina de amabilidad. Colgué el teléfono con las manos sudadas, y esa noche no pegué ojo. Días después, don Ernesto, todavía debilitado, me llamó del hospital. Dijo que Isabel había ido a visitarlo,
preguntando sobre mis pólizas de seguro y sobre si yo todavía tenía algún plan de salud activo. Ella no preguntó por su salud, Alonso, solo por el dinero. Su voz débil delataba la revuelta que también lo corroía. Le pedí que no le diera ninguna información y que no aceptara nada de ella, ni siquiera una botella de agua. Él se rió con una tos cargada. Después de los puros, aprendí la lección. Pero por dentro sentí un nudo. Isabel no estaba solo detrás de mí. Estaba dispuesta a usar a cualquier persona como escalón. Fue en ese punto que Robles me llamó con urgencia. Él había logrado juntar las pruebas del fraude de la escritura con los informes caligráficos y ya estaba listo para acudir al tribunal. Pero yo lo interrumpí. Todavía no. Quiero que ella se sienta ganadora. Quiero que crea que ya consiguió lo que quería. Robles me miró con extrañeza, pero luego asintió. Es arriesgado, Alonso, pero tal vez sea lo que necesitamos para que ella se exponga por completo. Respiré hondo y dije, exacto. Si la detienen demasiado pronto, todavía puede encontrar lagunas. Quiero que se entierre a sí misma. Fue entonces que decidí preparar una trampa. Tomé una carpeta antigua con certificados de acciones de los años 80, papeles sin valor real, pero que podrían parecer una fortuna para alguien hambriento. La puse en mi estante, a la vista, pero de forma descuidada, como si fuera un secreto mal guardado. Le conté a Isabel en una llamada que estaba revisando antiguas inversiones y su voz casi tembló del otro lado. ¿Acciones? Nunca me hablaste de eso, papá. Sonreí para mí mismo y respondí. Algunas cosas quedaron olvidadas. Sabía que ella no se resistiría. Era solo cuestión de tiempo hasta que se acercara para intentar robar incluso lo que no existía. En ese atardecer, me quedé sentado en el patio, mirando al cielo enrojecido de Salamanca. El frío cortaba, pero dentro de mí había una llama que Isabel no podría apagar. Yo ya no era solo un padre herido, era un superviviente que había aprendido a transformar el dolor en estrategia. Mientras las sombras de la noche cubrían la ciudad, murmuré para mí mismo, ella hizo su jugada, ahora es mi turno de mover las piezas. La semana siguiente, Isabel apareció de sorpresa en mi casa. Traía una bolsa de compras como excusa, pero me di cuenta de inmediato de que no había venido por amabilidad. Sus ojos recorrían la sala como quien evalúa un terreno en venta. Se sentó, cruzó las piernas y comentó casualmente, «Papá, estuve pensando, tal vez debería dejar que yo le ayude a organizar esos papeles antiguos. Debe ser difícil para usted». Yo sonreí con calma y respondí, «Es verdad, ya no tengo la misma paciencia de antes, pero confío en que puedas guiarme». Vi el brillo en sus ojos. Ella creía que estaba conquistando terreno. Esa misma tarde, mientras fingía preparar café en la cocina, me di cuenta de que Isabel abría discretamente el estante. Sus manos tocaron la carpeta que yo había dejado a propósito, con los certificados de acciones antiguas. Fingió cerrarla rápido al darse cuenta de que yo volvía, pero la aceleración en su respiración la delataba. «Solo estaba viendo si necesitaba arreglo, papá», dijo, forzando una sonrisa. Asentí sin cuestionar. Dentro de mí anoté mentalmente cada gesto, la prisa, la curiosidad, el interés voraz. Ella había mordido el anzuelo, exactamente como yo había previsto. En los días que siguieron, Isabel llamó varias veces, siempre preguntando sobre las inversiones, como quien comenta algo banal. Pero su voz temblaba levemente, como si luchara por esconder la ansiedad. Una noche llegó a decir, «Sería bueno actualizar todo eso, papá. No puedes dejar tanto valor olvidado». Sostuve el teléfono con firmeza y respondí, «Tienes razón, hija. Lo pensaré». Cuando colgué, sonreí solo. Era como observar una pesca silenciosa. El pez ya estaba en el anzuelo y solo quedaba esperar a que se cansara antes de ser sacado. Lo más sorprendente, sin embargo, sucedió a través de Julián, mi yerno.
Él comenzó a mostrar señales de incomodidad. Un domingo lo encontré por casualidad en la calle y él desvió la mirada, visiblemente inquieto. Lo saludé y después de unos segundos de silencio murmuró: «Usted debería tener cuidado». Antes de que yo pudiera preguntar más, él se alejó rápidamente. Esa frase se quedó resonando en mi mente. Julián estaba empezando a ceder. Tal vez el peso de las elecciones de Isabel lo estaba aplastando por dentro. Y yo sabía que cuando él se desmoronara, la verdad saldría a la luz. Cierta noche, me desperté con el sonido de pasos leves en el porche. Me levanté en silencio y por la rendija de la cortina vi a Isabel rondando mi casa. Traía una linterna y parecía buscar algo específico. Mi corazón se aceleró, pero me mantuve quieto, observando cada movimiento. Después de unos minutos, ella dejó la carpeta de nuevo en otro lugar, como si hubiera intentado examinarla mejor. Cuando se alejó, respiré hondo. Era la prueba de que su obsesión ya no conocía límites. No era solo ambición, era desesperación, y la desesperación siempre conduce al error. Al día siguiente, anoté cada detalle en el cuaderno de cuero, la hora en que apareció, lo que llevaba, incluso la posición de la carpeta cuando la dejó. La inspectora Calvo, al saber lo ocurrido, dijo: «Cada vez está más claro que ella planea algo mayor. Siga registrándolo todo». Sus palabras me dieron ánimo, pero también me recordaron la gravedad de la situación. Yo ya no lidiaba solo con amenazas veladas. Ahora Isabel entraba en mi casa como si fuera su territorio. Eso significaba que en su mente yo ya no existía, o al menos no por mucho tiempo. Días después, Julián finalmente me buscó en privado. Llamó a mi puerta con los hombros caídos y los ojos hundidos, como quien llevaba un secreto insoportable. Se sentó en la mesa, vaciló largos minutos y por fin dijo: «Ella habló de las acciones, Alonso. Dijo que, cuando usted se fuera, sería suficiente para resolverlo todo. Pero yo ya no aguanto este peso». Su voz temblaba. Puse la mano sobre la de él y respondí: «Usted no necesita cargarlo solo. La verdad siempre encuentra una salida». Vi en sus ojos la lucha interna entre la lealtad a su esposa y el terror de lo que ella se estaba convirtiendo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa oscura, sintiendo el crujido del suelo como ecos de advertencia. Pensé en Isabel, en Julián y en la red de mentiras que ella tejía con tanto ahínco. Había un dolor cortante dentro de mí, pero también una certeza. Estaba más cerca de que la verdad saliera a la luz. Julián ya no conseguía soportar la farsa, e Isabel ya se había mostrado incapaz de contener su propia ambición. Era solo una cuestión de tiempo hasta que todo el castillo de naipes se desmoronara. A la mañana siguiente fui a la oficina de Robles con más anotaciones. Él hojeó todo y dijo: «Está en el camino correcto, Alonso. Pero todavía necesitamos más. Isabel es lista y no se entregará fácilmente. Necesitamos capturarla en el acto». Sus palabras me hicieron reflexionar. Yo ya tenía pruebas de su falsificación, del veneno y ahora de su obsesión por las acciones. Pero necesitaba algo incontestable, un flagrante que destruyera todas las defensas. Respiré hondo y respondí: «Entonces que sea en el momento en que ella intente dar el golpe final». Robles solo asintió, sabiendo que esa hora se acercaba, y así volví a casa decidido a esperar. Puse la carpeta en un lugar aún más visible, ajusté la cerradura de la puerta y mantuve el cuaderno a mano. Cada detalle contaba. Isabel creía que me vigilaba, pero en realidad era yo quien la observaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba por encima, aunque el miedo continuara latiendo en el pecho. El juego de paciencia llegaba a su límite. Ella no imaginaba que, al intentar destruirme, estaba cavando su propia ruina. La semana siguiente, la inspectora Calvo me llamó a su oficina. Había en su mesa una pila de informes y entre ellos fotos discretas tomadas por vigilancia. «Señor Villalta»,
dijo con voz grave. Su hija está yendo más allá. Tenemos registros de visitas sospechosas a notarías e incluso a un notario que ya fue denunciado por irregularidades. Sentí un nudo en el estómago, pero también un alivio. Yo ya no estaba solo contra las sombras. Ella me miró a los ojos y completó. Necesitamos algo definitivo, un flagrante que acabe con cualquier defensa. ¿Está dispuesto a arriesgarse? Respiré hondo y respondí, estoy. Ya no tengo nada que perder. Volví a casa con una mezcla de miedo y determinación. El silencio de las calles de Salamanca esa noche parecía aún más pesado, como si presintiera la tormenta que se acercaba. En mi cuarto me senté delante de la mesa y observé la carpeta con los papeles falsos de las acciones. Era increíble cómo algunos documentos sin valor podían transformarse en la clave de una batalla. Decidí reforzar la trampa. Dejé la carpeta abierta, con algunos certificados a la vista, simulando descuido. Si Isabel entraba de nuevo en mi casa, tendría todo lo que necesitaba para exponerse de una vez, y yo estaría listo para registrar cada movimiento. 2 días después, Julián apareció de nuevo, con los ojos llorosos. Se sentó a la mesa, donde tantas conversaciones difíciles ya habían sucedido, y murmuró, «No puedo cargar con esto solo». La voz de él temblaba, como si cada palabra fuera una liberación y una condena al mismo tiempo. Isabel no habla de otra cosa. Dice que necesita terminar con todo pronto, que no puede esperar más. Ella habla de seguros, de propiedades, de acciones que ni sé si existen. Yo intenté argumentar, Alonso, pero ella no me escucha. Puse la mano en su hombro y dije con calma, «Usted ya ha hecho mucho viniendo hasta aquí. Ahora solo necesitamos que diga la verdad en el momento justo». Mientras conversábamos, me di cuenta del peso abrumador que caía sobre él. Julián no era inocente, pero tampoco era de la misma frialdad de Isabel. Su silencio cómplice ya lo corroía. Antes de irse, él se levantó, respiró hondo y dijo, «Cuando llegue la hora, yo voy a testificar». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como un hilo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que la caída de Isabel no dependería solo de mí. Había otras voces dispuestas a exponer su ambición. Esa noche, anoté todo en mi cuaderno de cuero, la promesa de Julián, los registros de la inspectora, el estado de la carpeta dejada como cebo. Cada línea escrita era como una pared levantada contra el abismo que Isabel intentaba abrir bajo mis pies. Y mientras escribía sentí algo curioso. Ya no era solo miedo lo que me movía, era una calma silenciosa, casi estratégica, como si yo hubiera aceptado mi papel en este juego cruel. Isabel pensaba que era la única en manipular, pero poco a poco era ella quien caminaba hacia adentro de la trampa. Unos días después recibí una llamada inesperada. Era Isabel. Su voz estaba cargada de dulzura artificial, pero había impaciencia escondida en las entrelíneas. «Papá, necesitamos hablar. ¿Por qué no cenamos juntos? Quiero redimirme, hablar de corazón a corazón». Cerré los ojos y respiré despacio antes de responder. «Claro, hija, elige el lugar». Ella eligió un restaurante discreto en las afueras, lejos de miradas conocidas. Tan pronto como colgué, llamé inmediatamente a la inspectora Calvo, que solo dijo, «Vamos a preparar todo, vaya tranquilo, estaremos allí, aunque no nos vea». La cena llegó, y con ella la confirmación de todos mis temores. Isabel me recibió con una sonrisa ensayada, la mirada escaneando cada detalle de mi ropa, como si evaluara no al padre, sino al hombre que llevaba bienes y cifras. «Papá, no quiero pelear más. La vida es demasiado corta para eso», dijo, pero sus manos agitadas sobre la mesa contaban otra historia. Pidió vino, sirvió mi copa incluso antes de que el camarero terminara de llenarla de ella. Sentí el olor fuerte y un escalofrío me recorrió la espalda. No toqué el cáliz. Solo sonreí, dejando que creyera que yo confiaba.
Durante la cena, Isabel condujo la conversación hacia lo que más le interesaba. Oí decir que guardaste papeles antiguos, acciones. Eso puede ser muy importante para la familia, papá. No deberías cargar con ese peso solo. Moví la cabeza lentamente y respondí. Tal vez tengas razón, pero ciertas cosas necesitan tiempo. Ella forzó una sonrisa, pero el brillo hambriento en sus ojos la delataba. Era como si cada palabra fuera un intento de arrancarme la confesión de que había una fortuna escondida. No se daba cuenta de que, en cada pregunta, cavaba más profundo en su propia trampa. Salí del restaurante esa noche con la certeza de que la caída de Isabel estaba cerca. La inspectora me encontró discretamente a la salida y confirmó que cada movimiento había sido registrado. Ella ya no consigue disimular, señor Villalta. Está obsesionada, dijo. Asentí en silencio. Yo ya lo sabía. Mientras caminaba por las calles frías de Salamanca, pensé en cómo la paciencia, tan despreciada por mi hija, se había convertido en mi mejor defensa. Ella corría, atropellaba pasos, dejaba rastros. Yo solo esperaba, registraba y fortalecía mi terreno. Pero el siguiente golpe no tardó. 2 días después, encontré en mi puerta un frasco de medicinas, exactamente como el anterior, pero con una nueva receta falsificada. Era un recordatorio cruel de que Isabel no descansaría hasta verme caer. Sostuve el frasco con las manos temblorosas y, en lugar de destruirlo, lo puse dentro de un sobre, con fecha y hora registradas. Lo llevé directamente a la inspectora Calvo. Ella no va a parar, dijo la policía, pero cuanto más lo intenta, más pruebas nos entrega. Respiré hondo y respondí, entonces dejemos que continúe. El silencio será su ruina. Esa semana parecía llevar el peso de todos los años de mi vida. Yo sabía que Isabel ya no se contentaría con amenazas veladas. Y la prueba vino en una madrugada silenciosa. Me desperté con el susurro discreto que venía del garaje. Me levanté despacio, sin encender las luces, y por la ventana vi la escena que jamás olvidaré. Mi propia hija, con una linterna en la boca, manipulando con destreza bajo el capó de mi coche. Su mirada era fría, calculada, las manos firmes cortando mangueras con precisión. El corazón me dolió, pero me mantuve inmóvil. Las cámaras escondidas que la inspectora Calvo había instalado capturaban cada detalle. Era el flagrante que yo esperaba, pero también el dolor más cruel de mi vida. Me quedé parado, observando a Isabel levantarse después de 20 minutos de trabajo, limpiarse las manos en un paño y mirar el coche como si admirara una obra de arte. Mi pecho dolía al recordar cuando, de niña, ella se sentaba en ese mismo capó, balanceando las piernas y pidiendo helado. Ahora transformaba el mismo coche en una trampa mortal. Cuando ella salió de escena y se alejó con su coche, me senté al borde de la cama y lloré en silencio. Era como si yo hubiera perdido a mi hija definitivamente, no a la muerte, sino a algo peor, a la ambición sin retorno. A la mañana siguiente, la inspectora Calvo vino a mi casa acompañada de 2 agentes. Ella abrió la carpeta con las imágenes de la noche anterior y al ver cada cuadro, mi respiración falló. Ella cortó la línea de los frenos. Si hubiera salido en coche hoy, Alonso, no habría sobrevivido. Bajé los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y luto. Tenemos lo que necesitamos, completó Calvo. Con este flagrante no hay defensa posible. Pero, incluso ante la seguridad de las pruebas, el vacío dentro de mí era enorme. Yo nunca quise llegar a este punto. Nunca quise ver a mi hija esposada. Al día siguiente, todo fue preparado. Policías disfrazados se quedaron en coches cercanos, y yo seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Al salir para entrar en el coche, me di cuenta de que Isabel estaba aparcada a pocos metros, observando con un nerviosismo mal disimulado. Encendí el motor, di unos pasos con el vehículo, y en el mismo instante las patrullas surgieron con sirenas estrepitosas. Los agentes rodearon su coche.
La sacaron por la puerta y anunciaron en voz firme: Isabel Villalta queda detenida por intento de homicidio y fraude. El grito de ella resonó por las calles y los vecinos salieron a las puertas. Ya no había cómo esconderse. La verdad se exponía a la luz del día. Desde dentro del coche observé a Isabel siendo esposada. Sus ojos buscaron los míos, desesperados, pero ya no había inocencia en ellos. «¡Papá!», gritó. «¡Diga que es mentira!». Mi garganta se apretó, pero me mantuve firme. Abrí la puerta, bajé despacio y mirándola a los ojos respondí: «Tú intentaste matarme, Isabel». Su expresión se rompió como cristal en 1000 pedazos. La rabia, la desesperación y un dolor oculto se mezclaron en su rostro. Por un instante vi a la niña que ella había sido, pero desapareció tan rápido como surgió. El peso de la traición era mayor que cualquier recuerdo de amor. En la comisaría me senté delante de Robles y de la inspectora Calvo, que organizaron todos los documentos y pruebas: los puros, las falsificaciones, las medicinas, las imágenes del sabotaje en el coche. «No hay cómo escapar», dijo Robles. «Su caso es sólido. Ella enfrentará todas las consecuencias». Asentí en silencio, pero dentro de mí la victoria parecía amarga. Ganar significaba sobrevivir, sí, pero también significaba enterrar de una vez por todas el recuerdo de la hija que un día amé. Calvo, al notar mi silencio, añadió: «No se culpe, señor Villalta, fue elección de ella». Pero las palabras, aunque verdaderas, no aliviaban el peso. Pocos días después, la primera audiencia tuvo lugar. Isabel entró en el tribunal con las manos esposadas, la mirada endurecida. Julián estaba presente, pero esta vez no a su lado. Llamado a declarar, contó todo: las presiones, los planes, el veneno, los documentos falsificados. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Ella decía que necesitaba la herencia ahora, que no podía esperar, que yo debía apoyarla o me quedaría sin nada. Al oír cada palabra, sentí que el corazón se me encogía. Era la confirmación de que Isabel no había actuado sola en el vacío. Había planeado, presionado, arrastrado incluso a quien vivía a su lado. El fiscal presentó entonces las grabaciones de la noche en que ella manipuló el coche. Las imágenes se mostraron ante todos, incluso ante los vecinos que habían sido llamados como testigos. El silencio en la sala era total, roto solo por el sonido metálico de la tijera cortando la línea de los frenos. Isabel bajó la cabeza, incapaz de mirar su propia obra. Vi al juez observar las pruebas, sacudiendo la cabeza en reprobación. Era la sentencia no dicha, la caída ya estaba sellada. Aquella hija que un día me llamó héroe, ahora se convertía, ante todos, en mi mayor enemiga. Salí del tribunal ese día con pasos pesados. El sol brillaba sobre Salamanca, pero para mí todo parecía gris. Algunos vecinos me saludaron, otros desviaron la mirada, avergonzados de haber creído en los rumores que Isabel había esparcido. Julián me alcanzó a la salida y dijo: «Lo siento mucho, Alonso. Debí haber hablado antes». Lo miré y respondí solo: «La verdad siempre encuentra una salida, Julián, aunque tarde». Caminé hasta mi casa con el corazón destrozado, sabiendo que la sentencia final aún vendría, pero la batalla principal ya estaba ganada. El silencio había hablado más alto. Esa noche me senté de nuevo en la mesa de la cocina, donde todo había comenzado con la caja de caoba. La misma mesa que guardaba recuerdos de cenas en familia, ahora era testigo de documentos, pruebas y lágrimas. Abrí mi cuaderno y escribí: «Mi hija intentó apagarme, pero fue ella quien se apagó ante todos». Cerré el diario, sintiendo un peso salir de mis hombros. El fin estaba cerca, y por primera vez en meses logré quedarme dormido sin miedo a no despertar al día siguiente. El día de la sentencia llegó más frío que cualquier invierno que haya vivido en Salamanca. El tribunal estaba lleno y el silencio era pesado. Isabel entró esposada, la mirada dura,
pero con la postura erguida como si aún pudiera controlar algo. El juez leyó en voz firme: por los crímenes de intento de homicidio, fraude y falsificación, Isabel Villalta es condenada a 15 años de prisión, con posibilidad de revisión después de 12. Las palabras resonaron por la sala como martillazos. Yo no lloré, no grité. Solo me quedé parado, observando mientras la llevaban los guardias. El sonido de las cadenas metálicas parecía sellar un destino que nunca imaginé para mi hija. Cuando ella pasó delante de mí, levantó los ojos por primera vez en semanas. No había rabia allí, solo un vacío aterrador. Por un breve instante, vi a la niña que un día me pidió una bicicleta roja, pero la imagen desapareció tan rápido como vino. La vi desaparecer por la puerta pesada del tribunal y supe que, en cierta forma, la había perdido mucho antes de esa sentencia. No había vencedores en esa sala, solo supervivientes de una guerra que jamás debería haber existido. Caminé hacia la salida con pasos lentos y la claridad de la calle me pareció más dura que nunca. En las semanas que siguieron, necesité adaptarme al silencio. La casa volvió a ser solitaria, pero esta vez era una soledad diferente. No era el silencio de la amenaza, sino el del vacío después de la tormenta. Me levantaba temprano, hacía mi café y observaba la luz atravesar las cortinas de la cocina. Empecé a arreglar pequeñas cosas, arreglé la valla del patio, repinté un banco antiguo y finalmente cuidé del huerto que había abandonado. Trabajar la tierra trajo un alivio inesperado. El olor del suelo fresco parecía recordarme que todavía había vida para ser cultivada, incluso después de tanto dolor. Fue en esa fase que empecé a recibir visitas de vecinos que antes me miraban con desconfianza. Doña Carmen me trajo sopa en una noche fría y se quedó a conversar sobre su marido fallecido. Un vecino más joven me ayudó a reparar las tejas rotas del tejado, y Julián, a pesar de cargar la vergüenza de lo que presenció, comenzó a aparecer más a menudo. Nos sentábamos juntos en el patio y, en silencio, compartíamos una especie de redención. Cada día me daba cuenta de que el mundo no se había acabado, solo había cambiado, y yo necesitaba aprender a vivir dentro de ese nuevo dibujo. En un atardecer, me senté en el porche y observé la puesta de sol teñir el cielo de rojo. Tomé mi cuaderno y escribí: la paz no viene de tribunales o sentencias. La paz nace cuando conseguimos respirar sin miedo, cuando aprendemos a valorar lo simple. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en meses, el aire entró en mis pulmones sin peso, y comprendí que, aunque las heridas nunca desaparecieran, yo podía seguir adelante. No con felicidad plena, sino con dignidad. Y eso ya era suficiente para un hombre como yo. Antes de continuar con mis memorias, dejo aquí una petición. Si esta historia tocó tu corazón, comenta desde dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo, como si cada ciudad y cada país que me escribe fuera una mano extendida hacia mí. A veces pienso que contar todo esto no es solo un desahogo, sino también una forma de dar sentido al dolor. Y cuando leo los comentarios de personas que vivieron algo parecido, siento que no estoy solo. Si has pasado por decepciones familiares, si también te sentiste traicionado por quien más amabas, que sepas que comparto tu dolor. Es en el compartir que encontramos fuerzas. Y de algún modo, quizás sea esa la verdadera herencia que todavía puedo dejar, la certeza de que sobrevivir es posible. Con el paso de los meses, volví a caminar por las calles de Salamanca sin sentir las miradas pesadas de la vecindad. Era como si todos hubieran aceptado que yo no era un hombre senil, sino alguien que había enfrentado a su propia familia con dignidad. En el mercado, un niño me ofreció una sonrisa espontánea, y aquello me recordó los tiempos en que Isabel también sonreía así. Me dolió, pero al mismo tiempo me dio esperanza. La vida continúa, incluso cuando los lazos más profundos se rompen.
y nos corresponde a nosotros elegir si caminamos encorvados por el dolor o erguidos por la resistencia. El huerto creció, y con él mi ánimo. Recogí tomates rojos, pimientos verdes e incluso algunas flores que planté en homenaje a María. Me senté en el patio con una taza de café y pensé en cómo el ciclo de la vida insiste en renovarse, incluso cuando creemos que todo ha terminado. Me di cuenta de que, en el fondo, no estaba solo cuidando la tierra, estaba cuidando de mí mismo, reconstruyendo poco a poco aquello que Isabel intentó arrancarme. Con cada fruto recogido, sentía que la dignidad que casi me fue robada florecía de nuevo. Hoy, al escribir estas líneas, ya no pienso en Isabel con la misma rabia. Pienso con la resignación de quien perdió a alguien por la ambición. Ella tendrá que enfrentar sus elecciones en la prisión y yo tendré que enfrentar mis recuerdos aquí afuera. Pero aprendí algo valioso. El pasado puede herirnos, pero no necesita dictar nuestro futuro. La vida continúa en cada amanecer, en cada vecino que me saluda, en cada niño que corre por la calle. Y al final, sobrevivir no es solo seguir respirando, es aprender a encontrar sentido incluso en las ruinas. Así concluyo este relato mirando al porche, donde el viento mece suavemente las hojas de mi huerto. Ya no soy el hombre frágil que temblaba ante la amenaza de su hija. Soy Alonso Villalta, un hombre que sobrevivió al veneno, a las mentiras y a las falsificaciones. Un hombre que aprendió que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay espacio para volver a empezar. Y si mis palabras te han llegado, que sean un recordatorio. La dignidad es lo último que nadie nos puede robar.